Ok, bueno, buenas noches a todos de nuevo. Regresamos. Estaba enviando el link de la cuenta a don Jesús Méndez, al gran Chalao Méndez, ok, para que hagamos conexión por allí. Y bueno, nada, ya lo estamos esperando. Ya le envié, le pregunté también de qué cuenta se iba a conectar. Ajá. Entonces, bueno, ya lo estamos esperando por allí. Y un abrazo también que viene llegando por aquí. La esposa de uno de los peloteros que yo en lo particular aprecio más, que es el señor Héctor Jiménez. Un abrazo para su esposa CQ, que está conectada por allí. Ya llegó el gran Chalao. Aquí ya llegó. Un abrazo para mi hermano Ponti, que está conectado por ahí. Venga, vieja, que ya llegó el señor Chalao. ¿Ah? ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Estábamos esperando el Chalao, ¡qué angustia! Ajá. Ahora sí, ¿cómo está, señor Jesús? Buenas noches. Yo Ángel, ¿cómo te va, mi pana? ¿Todo bien? Oh, Buenas noches. súper bien. Súper bien y agradecido por la oportunidad de poder estar con usted, de poder compartir con usted el día de hoy, porque además tengo que confesarle que en mis primeros años de muchacho, cuando yo estaba empezando a ver pelota, yo tenía mis jugadores que admiraba. Y increíblemente ninguno era magallanero, a pesar de que después fui magallanero. Y uno de esos era usted, Jesús Méndez, que yo lo recuerdo esos domingos bonitos por Radio Caracas Televisión o por Venevisión ya después en Maracay, y como por ahí popularmente le dicen, la aspiradora. Así es, así es. No, de verdad agradecido por esta oportunidad que me das de estar en tu live, pues, en tu programa. Y bueno, un gran saludo a toda esa gente que te sigue, que yo sé que son bastantes. Y bueno, allí esperando que todo, bueno, que todo siga mejorando poco a poco y seguir adelante, pues. Pero en verdad, Amén, que bueno, así muy sea. agradecido. Amén, ante todo que así sea. Estamos pasando por algo, por una enfermedad mundial, y yo creo que de esto estamos tratando de sacar lo mejor posible, de cambiar incluso como seres humanos, porque todo pasa por un cambio. Yo creo que en medio de esta pandemia también mucha gente ha sacado lo mejor de sí, y yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar a pesar de todo lo malo de lo que está sucediendo. Y otra de las cosas, señor Jesús, es que le hemos podido también brindar la oportunidad a las personas de poder ver a sus ídolos. Yo creo que quizás era impensado hace unos meses poder decir, mira, vamos a hacer un conversatorio con el gran Chalao Méndez, ¿no? Uno siempre lo recuerda bonito, pero bueno, no había ese contacto, quizás esa ventana publicitaria que tienen algunos de repente los grandes ligas del momento, ¿no? Ahorita un Ronald Acuña o un Gleyber Torres. Bueno, entonces nos dimos nosotros a la tarea, en vez de entrevistar a Ronald Acuña, a Gleyber Torres, que tienen a todos los medios, yo dije, vamos a entrevistar a todos esos caballos, o vamos a conversar con esos caballetes que hicieron que nuestra infancia fuera algo bonito y que nos enamoráramos del béisbol. Por ahí le están mandando saludos el gran Pontia. Venga, vieja, estamos ahí conectados. Y mi hermana Yokoi Mamata, que es productora de este programa. No, no, encantado de verdad. Un gran saludo para ellos, un abrazo. Sí, mira, por ahí está también Milangela, muchos amigos, mucha gente que cuando anuncié este conversatorio quieren verlo, quieren escucharlo, quieren oír sus anécdotas. Y para empezar, así de refilón el conversatorio, yo le quiero preguntar cómo es eso de que, bueno, usted es caraqueño, Sí, claro. de Caracas, pero cómo es eso, ese amor por los Tigres, esa firma por los Tigres, ¿qué pasó allí? No, bueno, tú sabes que yo desde pequeño, yo primero, te lo voy a confesar ahora, por eso Ajá, nunca lo había dicho. Fui magallanero porque mi papá era magallanero, entonces yo seguía lo que mi papá hacía, pues, o lo que él decía, pero después cuando fui agarrando conciencia, cuando ya tenía ya 10 11 años, entonces yo sí me fui por el Caracas, porque yo era caraquista. Entonces, ajá, bueno, practiqué con el Caracas como 2 años más o menos, nunca me quisieron firmar y bueno, me llegó la oportunidad con los Tigres de Aragua gracias al señor Jesús Ávila y bueno, ya con todo el mundo decía que yo había firmado viejo, que había firmado tarde y yo firmé más o menos como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, no fue tan tarde. Entonces, no sé, pero sí tenía 22 años cuando firmé, pero fue cuando me llegó la oportunidad. Fue que cuando el señor Ávila me lleva a los Tigres de Aragua, ese día me llevaron bueno, fue una práctica y había un juego simulado.
Entonces me pusieron de una vez en el juego y ese día conecté 3 hits y afortunadamente ese día precisamente llegó el manager Jim Fregosi y le gustó de Ajá. verdad cómo yo batié ese día, cómo me defendí en el terreno. Pero yo después tenía que ir a una competencia internacional porque ya era un compromiso con la selección de Venezuela. Eso fue comenzando la temporada con los Tigres después, pero yo antes de yo fui a representar a Venezuela y cuando regresé, allí sí me incorporé al equipo cuando me llamó el señor Homero Díaz Osuna. Entonces de allí, bueno, fue que comenzó mi carrera como pelotero, pero yo fui caraquista, pero después cuando me firmaron los Tigres, bueno, yo adoro tanto el estado de Aragua que me quedé viviendo en Maracay de una vez, que me casé con una maracayera que ahorita debe estar escuchando el programa, mi esposa Jenny, y entonces, bueno, Sí, sí está. de ahí le mando un gran saludo y un gran beso a ella y a mis hijas que están allá en Miami, que las agarró la pandemia por allá. Pero bueno, aquí estamos, esperando Pero, que, pero que, que se solucione todo y que regresen. sí, señor. Pero, o sea, a mí me queja primero que todo, bueno, de toda esta anécdota bonita, me queda lo primero. O sea, usted fue magallanero hasta los 11 años. Y No, no, después no, yo creo caraquista. que antes, yo No, creo no, que caraquista. antes, todavía. Antes. Mi papá era magallanero, entonces yo Ajá. fui magallanero, pero de esos light, yo nunca peleé con los caraquistas ni nada, Ajá. porque yo no estaba tan metido en la cuestión, pero después cuando fui agarrando conciencia, yo dije, no, no, yo soy caraquista, yo no soy magallanero. Entonces, Bueno, bueno, pero fíjese usted algo tan importante. Eso es como cuando uno lo cambian. Eso es como cuando uno lo sí, cambian de equipo. Entonces, primero era magallanero, lo cambiaron al Caracas o se cambió al Caracas y después terminó siendo gloria de los Tigres de Aragua, que es impresionante, ¿no? Porque de paso, eso eran unos Tigres que no eran como los Tigres de la dinastía. Los no, Tigres de no, la no. dinastía, bueno, la gente los Eso fue admiraba una y todavía, dinastía de verdad. claro. No, pero esa es la dinastía más grande en la historia de nuestra pelota. O sea, como esa no, Sí, yo creo señor. que no veremos Sí, otra. Hablando de la dinastía, por ahí está, ¿verdad? Mi hermano, mi amigo personal, Héctor Jiménez, a quien le envío un gran saludo. ¿Cómo pudo batear ese señor Héctor, mi durante la gran dinastía? amigo Héctor. Ajá. Igualmente, un gran Bueno, ese es mi saludo amigo, para mi también mi amigo amigo Héctor personal. Jiménez. Sí, sí, Y su seguro. esposa CQ también está ahí. Su esposa CQ también, a quien envío un fuerte abrazo. Y llegó el Cachi Salazar, que también pasó por esos Tigres Ah, antes de la bueno. dinastía. Sí, pero ese A fue, ver, ese aportó muchísimo también a los Tigres de eh, Aragua. Bueno, y últimamente también ahora como coach. Y fue hasta manager también, del eso es equipo. correcto. Bueno, claro. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero a mí, bueno, de todo esto me sorprende. Es más o menos parecido a lo que, por ejemplo, le sucedió en algún momento a Fernando Arreaza, que era fanático de Tiburones de La Guaira, terminó siendo gloria e insignia de los Leones del Caracas como narrador. Y entonces eso sucede en la vida. Pero bueno, pero muy poco se ve de una persona que haya sido magallanera y caraquista durante su vida y que después gloria de otro equipo. Yo creo que eso es un caso singular, ¿verdad? Yo, Eso del yo pelado creo que Mena. es un caso único. Así es. No, yo creo que sí, yo creo que sí. O Oye, sea, y de eso es como paso decir, bueno, tenía, de paso tenía mi ídolo ahí, David Concepción. Pues. bueno, de paso. Eso le iba a preguntar, porque aún siendo ya fanático de los Leones del Caracas un poco más grande, ¿okay? ¿Quién era ese pelotero que usted admiraba? Porque uno puede presumir que quizás era un pelotero de los Leones del Caracas, pero teniendo el gran David Concepción ahí, bueno, No, mira, yo siempre observé el béisbol desde pequeño. Yo siempre veía todos los juegos que pasaban en televisión, yo los veía. Inclusive yo vi la serie mundial del año 1975 cuando los Rojos de Cincinnati quedaron campeones, o fue la del 76 que quedaron campeones en contra de Boston. Yo vi todos los juegos de 75, la serie setenta y aquella del jonrón cinco. de Carton Fish. Exactamente, esa misma. Yo vi Ajá. los 7 juegos completicos y bueno, hasta hace poco me sabía el line completo de los Rojos de Cincinnati porque yo era admirador de los Rojos de Cincinnati y de paso David Concepción. Pero yo iba mucho a ver los juegos del Caracas.
yo iba a ver, Antonio Armas era uno de mis ídolos, Claro. Manny Trillo, yo iba a ver a Manny Trillo a ver jugar segunda base. La clase que tenía Manny Trillo jugando segunda base. Él dejaba correr a los bateadores, lo dejaba correr y después soltaba esa bala que tenía. Tenía tremendo brazo Manny Trillo y tenía un estilo único. Un tipo muy pasivo, pero con mucha clase. Y también yo observaba muchísimo a Gonzalo Márquez. Gonzalo Otro Márquez eminente en primera. fue mi guía para yo jugar primera base. Pues. Gonzalo Márquez fue el guía mío. Y entonces yo cuando veía a Gonzalo Márquez que él abría el compás y levantaba los piconazos, entonces yo trataba de hacer lo mismo en mi casa con una pelota de goma contra una pared. Entonces yo hacía mis guantes con los cuarticos de leche que existían antes o de jugo, entonces hacía un guante de allí y entonces tiraba mi pelota de goma contra la pared, la agarraba con el guantecito ese de cartón y después yo mismo me tiraba los piconazos y los levantaba. Y así mismo me crié yo, allá en mi barrio, allá en Barrio Unión Artigas, porque En allí fue Artigas. donde yo me hice pelotero, jugando pelotique de goma y chapita. De paso, Bueno, por quiero ahí mandarle tuvimos, un mensaje, un saludo a mí. Yo sé que hay unos cuantos vecinos míos que están allá viendo este live. A mi vecina, la Seija, a mi hermana que debe estar allá, la negra, Vilma. Entonces, bueno, quiero mandarle un gran saludo a todos ellos también, aprovechando esta oportunidad. y por ahí seríamos vecinos, quizás no en el mismo tiempo, pero en algún momento me tocó vivir también en Caracas, por ahí en Lice, y relativamente cerca, ¿no? Es cerquita ahí en la misma avenida Sucre. ¿Ok? Artigas está un Ah, poquito bueno, más estamos adelante, cerquita. claro, estamos cerquita. Pero sabes que a mí me queda la curiosidad, digo en un punto de los piconazos. Claro, ya avanzaremos en el tiempo y hablaremos de esa destreza que hizo de Jesús Chalao Méndez un personaje inmortal en nuestra pelota a nivel de la primera base. Yo creo que si nosotros vemos después en la historia y buscamos defensivamente quiénes fueron los mejores peloteros por posición, yo creo que no hay ninguna duda, no hay ninguna duda para los amantes del béisbol que Jesús Chalao Méndez fue el mejor primera base defensivo que ha pasado por nuestra pelota. Tanto así, ¿verdad? Que después vamos a hablar de la anécdota de Jake Snow. Pero antes de llegar a ese punto, antes de llegar a todo eso que fue los Tigres de Aragua, ¿cómo fue ese desarrollo de Chalao como pelotero en categorías menores antes de firmar? Porque, le repito, en Caracas, en aquella época, salían muy buenos peloteros, incluso en diferentes ligas que había en aquel momento. ¿En cuál jugó Chalao Méndez? ¿En cuál se desarrolló Chalao Méndez? Bueno, yo comencé desde infantil con un equipo llamado Alfa Omega en Caracas, que yo comencé jugando infantil en la liga distrital. El equipo se llamaba Alfa Omega y después cambió a otro nombre, eran los mismos dueños, entonces pasó a ser el del CAR. Pero después ese equipo desapareció y los peloteros que estábamos allí pasamos a un equipo llamado Los Sanitos, que la dueña del equipo era la señora Iraida Nava y su esposo. Entonces, bueno, allí jugué infantil, junior, y allí en verdad yo recibí buena instrucción y también que yo me la pasaba jugando en todas partes. Yo digo que esa fue la base del éxito que yo tuve como pelotero, porque yo me la pasaba jugando en todas partes y cualquier juego que había por ahí yo me iba a jugar. Inclusive mi hermano jugaba en un equipo, ya él me lleva 6 años, entonces él jugaba en un equipo superior y entonces yo me iba a jugar con ellos y todos eran tipos mayores que yo, entonces allí yo me fogueaba pues jugando con tipos de mayor edad, entonces allí cuando yo iba, perdón, cuando yo iba a los juegos de mi categoría, yo sobresalía. Entonces, bueno, yo también jugué en selecciones donde yo era uno de los menores
pero me tenían que enfrentar a los tipos que ya tenían más experiencia, o sea, que tenían 1 año o 2 años Sí. más que yo en la misma categoría. Y bueno, me costaba bastante, pero después yo me ajustaba, pues uno se va adaptando a las categorías. Por eso uno siempre tiene que buscar y tratar de ajustarse, pues, porque uno puede lograr hacer lo que uno quiere hacer. Entonces, bueno, allí yo fui poco a poco superándome y en juvenil yo me cambié de liga y jugué con el equipo de los Senadores, que ahí estaba dirigiendo el Chino Aponte y era un entrenador muy agresivo, pues que él no le gustaba perder, enseñaba Ujú. muchísimo, entonces eso me ayudó bastante también y después entré en la selección de Distrito Federal y bueno, también competí muchísimo para quedarme en esas selecciones, pero siempre el último día salía triunfante, siempre me dejaban en la selección el último día. Pero ya en los últimos años juvenil ya yo era como caballo pues en la selección y bueno, ya de allí se me fue haciendo más fácil, inclusive cuando estaba en juvenil, yo jugaba con un equipo amateur, un equipo doble A, que el béisbol doble A en Caracas era fuerte, estaba el Hino, estaba Cante B, que era el equipo más joven, y yo jugaba con Cante B, estaba el Urbano, entonces estaba la Universidad Central de Venezuela, entonces había muchos peloteros veteranos, entonces yo jugué siendo juvenil con esos veteranos, inclusive representé a Venezuela siendo juvenil en amateur. Wow, Sí, wow. entonces Bueno, sí, me por tuve ahí muy... hablando de veterano, por ahí está el señor Marlon Roche, que es un veterano, veterano y amigo, pero veterano en el buen sentido, señor Ese Marlon. pana amigo. Un abrazo, mira. Y por allí No, también está igualmente, el hermano, un señor abrazo. Alex Núñez. Ah, Alex Núñez dígame, está por Alex. allí. Ajá. Ese Y ¿sabes qué? A mí es me mi queda, panita, Alex. Siempre me manda mensajes. sí, sí, no, es hermano. ¿Sabes qué? Eh, A mí me queda algo con dos peloteros en especial, que son David Concepción y Jesús Chalao Méndez, porque, eh, a ver, después de tantos títulos que, por ejemplo, mira, un saludo ahí para el pana Víctor, pero después de tantos títulos que consiguió la dinastía y es reconocida en el ámbito profesional como la mayor dinastía en la historia de la LVP, pero son jugadores que se paran firmes, tienen ese respeto por la historia de los Tigres de Aragua, por David, por usted, por incluso por Rafael de Lima, por tantos jugadores, Roberto Zambrano, tantos que pasaron antes de que llegaran ellos y ganaran todo lo que ganaron. Y a mí me queda mucho y habla muy bien de ellos también el respeto que sienten por ustedes, pero ¿cómo se sienten ustedes de esa admiración que tienen todos estos peloteros como Alex Núñez, como Héctor Jiménez, que están acá el día de hoy, ese respeto que tienen por ustedes, a pesar de que ustedes quizás a nivel de títulos no lograron lo que pudieron lograr ellos? no, bueno, de verdad, yo me siento muy honrado y muy orgulloso, pues, de que ellos sientan eso hacia mí personalmente, pues, porque también los admiro a ellos. Yo iba al estadio, yo estaba trabajando allí con los Tigres de Aragua y yo iba a verlos jugar, porque me gustaba la manera como jugaban y eran tipos que resolvían también ahí en el terreno de juego. Así como yo tuve mis ídolos cuando era niño, que después yo jugué con esos ídolos míos, para mí fue un gran honor haber jugado Claro. con David Concepción, haber jugado con Leonardo Hernández, haber jugado en contra de Antonio Armas, Manitrillo, inclusive Baudilio Díaz los primeros años, pues que lamentablemente después tuvo el accidente, y eran personas que uno admiraba. Entonces, inclusive jugar en contra de Luis Ojo, por ejemplo, Raúl Pérez Tobar, Omar Vizquel, Andrés Galarraga, mira, para mí ha sido un gran orgullo haber vivido esos momentos, porque en verdad uno no se lo esperaba. Pues yo cuando niño, yo nunca me imaginé que iba a estar al lado de toda esa gente. Es así. Y después que me retiré, yo admiro mucho a los peloteros que en verdad se entregan en el terreno de juego. Por ejemplo, bueno, ver a Miguel Cabrera jugar es un honor.
ver jugar a Martín Prado, a Héctor Jiménez, a Alex Núñez, que ese muchacho se preparaba ahí en el dogado, estaba impaciente todo el tiempo en el juego. Y cuando salía de emergente, por lo menos ponían a trabajar a los pitchers. O agarraba una base por bola o daba un palo por ahí entre dos. Pero siempre hacía algo. Entonces, son personas que tú tienes que admirar, que son ejemplos para nuestra juventud. Porque no son muy sonados, no jugaron mucho tiempo en Grandes Ligas ni nada de eso, pero aquí en Venezuela fueron un personaje que en su momento ellos dieron el todo por el todo, y que es lo que se quiere de un jugador, que tú veas en el terreno de juego que le duela el equipo, que le duela su trabajo, que le duela a su familia, porque de allí depende todo lo que es la familia, depende. Los fanáticos están esperando siempre que ellos hagan algo, porque los peloteros nos debemos a los fanáticos y tenemos que darle un buen ejemplo a los fanáticos. Entonces, bueno, Así mismo es. de verdad que es un gran honor, pues, y yo le doy gracias a Dios siempre por haberme permitido tener las condiciones para jugar béisbol, aunque entré un poquito tarde, pero tuve la oportunidad de jugar profesional. Jugué hasta un nivel bastante bueno. No jugué Grandes Ligas, pero bueno, por lo menos tuve 3 años en AAA, jugué en diferentes ligas, jugué en México, y todavía vivo del béisbol, porque ahora trabajo con una organización, con los Phillies de Filadelfia, y bueno, eso me ha ayudado muchísimo a crecer, a seguir adelante, y todos los días con mucho ánimo de seguir trabajando y de tratar de ayudar a todas las personas que necesiten, pues que los ayuden. Fíjate que aquí hay, por ejemplo, me dice Héctor acá en el chat, dice que para él era un honor escuchar sus consejos en el club, pero que a veces también lo regañaba. Bueno, pero es que a Héctor le tocó, porque Héctor originalmente era receptor, pero le tocó adaptarse a la primera base. Y bueno, la primera base de los Tigres de Aragua tiene una historia. La primera base de los Tigres tiene algo. Para jugar ahí tiene que ser bueno. Para jugar en cualquier equipo tiene que ser bueno. Pero la primera base de los Tigres tiene una historia. Tiene una historia muy bonita porque por ahí pasó el mejor primera base defensivo en la historia de la LVP. No es cualquier cosa. Yo tengo que preguntarle, por ejemplo, qué consejo le daba y cómo regañaba a Héctor Jiménez. Ya, eso no te lo escuché al final, porque se fue la señal. Ajá, que yo le pregunto. Héctor Jiménez? No, que qué consejo, porque Héctor dice que usted le daba consejo. ¿Qué consejo le daba a Héctor Jiménez, ¿verdad? Y cómo lo regañaba, porque él dice que usted lo estaba regañando. No, yo nunca regañé a Héctor, porque él no necesitaba que lo regañaran, porque él siempre, uno lo veía ahí en el terreno trabajando. Entonces, lo que pasa también es que ahora el béisbol moderno, tú no ves que se enfoquen mucho en que un primera base haga, por ejemplo, las jugadas estas, un cambio de pie en primera base para agarrar un tiro, o estirarse o abrir el compás para ayudar el tiro del infield en una jugada cerrada. Claro. Ahora no se ve nada de eso. Ahora lo que le exigen a un primera base es que se pare en el home y sacuda, porque que batee, que tiene que dar batazos ahí, tiene que traer la carrera para home, aunque últimamente, en los últimos años, no me gusta para nada esta nueva modalidad de que un primera base sea un segundo bate, porque se pare ahí a agarrar base por bola, o espere un picheo bajito para ver si un fly da home run. Bueno, yo no comparto esa idea, pues, de este béisbol que se está jugando ahora, porque han cambiado demasiado el béisbol. Ya tú no ves la misma esencia que había antes, de que, por ejemplo, un segundo bate era un tipo que bateaba detrás del corredor, pues, el lado productivo, lo que le llaman. Segunda, un corredor en primera, un rolling entre primera y segunda, el tipo llegaba a tercera. Claro. O por lo menos un lado productivo, mover al corredor. Exactamente, pero ahora no se utiliza eso. Ahora no hacen eso. Hay un corredor en segunda asignado, no, y tiene que dar un fly para el left field. Entonces, tú no puedes hacer el mismo experimento con todos los jugadores del line-up. No puedes,
porque todos no tienen la misma fuerza. Correcto. Todos, ponle tus tipos que te pegan 10, 12 jonrones en una temporada en Grandes Ligas. Tú vas a buscar de que los tipos de jonrón en todos los turnos agarran 600 turnos, dan 12 jonrones y los otros turnos que desperdiciaron 500 y pico de turnos desperdiciados ahí, Correcto. dando rolling a primera, rolling a segunda o rolling a short. Eso es lo que hacen. O ponche o flycito. Pero entonces, los buenos bateadores tú los tienes que dejar que sean buenos bateadores. Porque el terreno es muy amplio. Y el terreno, tú puedes utilizar todo el terreno. Yo critico a los jugadores que no son bateadores que te dan 20 ni 30 jonrones. Yo los critico porque el tercera base les jueguen el shortstop y son incapaces de tocar una bola por tercera para anotarse un hit. Cuando Correcto. a la larga, mira, a la larga lo que se ven son los números de los jugadores. No, tú bateaste 220. Tú bateaste 220 pudiendo batear 260, 280. Con 10 rolling que tú des por tercera base o 3 hits de toque por tercera base, eso te va a ayudar. Entonces, yo no entiendo de verdad esos jugadores que quieren dar home run en todos los turnos. Y bueno, y yo te digo, los pitchers son bien mediocres si le tira la bola que ellos están esperando para dar home run. Porque ahorita de la manera como yo veo a los bateadores en el home, yo les picharía puras rectas aquí arriba. Yo no le tiraría rectas bajitas ni picheo bajito. Yo les picheos altos para que le hagan, porque le hacen swing y muchas veces van a abanicarlo, la mayoría de las veces. No, Entonces, completamente, el béisbol ha completamente de cambiado acuerdo. demasiado. Se ha perdido mucho la esencia del béisbol. Ya todo es, ¿cómo te digo? Pura propaganda, que tiene que ser jonrones todo el tiempo. Ese béisbol no puede existir. Entonces los buenos jugadores, un Pete Rose ahorita en esta época fueron un fracasado. Totalmente. Porque Bueno, bateaba línea por todas partes. de hecho, yo por ahí estaba viendo unos videos que tengo, por ejemplo, de Melvin Mora. Melvin después se convirtió en lo que fue en Grandes Ligas y tuvo una temporada Claro. de más de 30 jonrones y todo. Pero cuando uno empieza a ver cómo fue esos primeros años de Melvin era un tipo que podía darse un gran batazo, pero tú tenías latente que te podía tocar la bola y era un jugador muy inteligente porque además, por ejemplo, si él veía que el tercera base estaba jugando atrás, entonces le tocaba la bola y se envasaba con infield. Pero el siguiente turno, Exacto. ese mismo tercera base le jugaba adelante y él tenía la capacidad ya sea de dar un batazo alto o por lo menos tratar de empujar la bola por encima del tercera base porque le estaba jugando adelante. Entonces tú veías eso en el terreno y ellos son jugadores o eran jugadores impredecibles. Podían hacer cualquier cantidad de cosas. Bueno, por ahí están diciendo Víctor Davalillo. O sea, hay muchos. Luis Ojo era otro de esos. Luis Ojo, Víctor claro. Davalillo, Teolindo Acosta. Mira, Teolindo Acosta, César Tovar. Esos eran tipos que veían al tercera base atrás y se la dejaban. Y cuando el tercera base le estaba jugando adelante, yo vi varias veces al Gago Olivares tocando la bola por encima del tercera base, porque le estaba jugando muy adelante y tocaba la bola por encima del tercera base. El mismo Vitico de Davalillo lo hacía. Teolindo Acosta. Son tipos hábiles con el bate. Esos tipos hábiles tú tienes que aprovecharlos. Sin duda. Entonces, Mira, por ahí hablando de no tipos hábiles, ¿verdad? Por ahí tengo que enviar varios saludos. Está mi pana, mi amigo Alex González, conectado. Un gran abrazo para él. El primero de los caballos. Alex, el segundo caballo es el señor Jairo Martínez, árbitro de la Liga de Venezuela de Béisbol Profesional. Un abrazo para mi hermano Jairo, que además es un buen amigo. Y el tercer caballete, ¿verdad? Nada más y nada menos que el señor Guillermo Arcay, ese es mi hermano del alma, uno de los mejores periodistas actualmente en Venezuela. Tres caballetes. Así es. Un abrazo para Guillermo, para Alex, para toda esta gente que está conectada allí de verdad viendo este live. Pero mira, por ahí nos dieron otro nombre. ¿Ah? Sí. Mira este nombre, mira este nombre. Bueno, se nos había pasado. Oscar Azócar, el mejor bateador de picheos malos que yo he visto en mi vida. Qué clase de caballo, que en paz descanse. Que en paz descanse. No, Oscar Azócar era un bateador, un bateador de bolas malas, pero los picheos malos era que le daba mejor.
yo tuve la oportunidad de jugar con Oscar en, en México y aquí en Venezuela con los Tigres. Ajá. Y también el año que a él lo hicieron, que a él lo hicieron bateador, porque Oscar Azócar firmó como pitcher. Sí, señor, con los Él, él- Leones. él- él estaba con los Yankees y firmó como pitcher, pero tú sabes, Oscar no lanzaba muy duro. Entonces, él se ponía en todas las prácticas, porque eso me lo contó él mismo. Él se ponía en todas las prácticas en el outfield a agarrar fly y todos los batazos él salía a buscarlos y los agarraba. Y entonces, también cuando ponían a batear los pitchers, porque a veces en ligas menores los pitchers bateaban, los ponían a Sí, batear a señor. él y entonces y daba palo. Entonces, en un entrenamiento, eso fue en el año 87, en el año Ujú. 87, que yo jugué en la liga de la Florida y entonces cuando lo veo ahí jugando left field, yo, Oscar, ¿y qué hace ahí jugando left field? Pero no, en entrenamiento, él me contó la historia. Y ese año dio palo Oscar Azócar, que después el Eh, año siguiente fue para doble A y después triple A y después llegó a Grandes Ligas. Y sí, Oscar señor. era un bateador de esos que le hacía swing a todo. El swing no era muy bonito, pero le hacía swing a todo y a todo le pegaba. Sí, Entonces, señor. son bateadores naturales. Mira, para el secreto de batear es hacerle swing a la bola a tiempo y hacer contacto. Ese es el secreto del bateo. Porque hay muchos Bueno, pero, que quieren hacer un swing muy bonito y esto, pero no le pegan, entonces, o no le hacen swing a tiempo a la pelota. Entonces, el secreto de eso es hacer swing a tiempo y hacer contacto. yo le vi, yo llegué a ver, incluso yo tengo que conseguir esos videos. Yo llegué a ver a Oscar Azócar dando, recuerdo de aquel momento, un doble contra la pared con un piconazo, o sea, un piconazo. La bola primero pegó en la tierra y él la levantó de la tierra y la metió de un bound contra la pared. Yo eso lo vi, estaba muy niño, o sea, tendría Sí, yo 11, 12 años. Yo cuando vi eso me quedé impresionado y después conociendo ya la carrera de Oscar Azócar, bueno, ya uno se adentraba un poco más en lo que era él como pelotero y como bateador, pero increíble la capacidad que tenía Oscar Azócar para batear incluso picheos contra la tierra, impresionante. Y además que era un bateador que se ponchaba muy poco, porque a pesar no, de quizás no, no se sí, a pesar no ser, no tener la fisionomía de un bateador quizás algo más portentoso, él se ponchaba muy poco, él hacía mucho contacto, o sea, increíble lo de Oscar, bueno, sí, hacía, qué lástima hacía que nos dejó tan contacto, pronto. le hacía swing a todo y a todo le pegaba. Sí, Entonces, bueno, ese no sí, daba señor. chance de que los pitchers le hicieran dos o tres picheos. A Sí, veces tú sí, lo sí. veías que agarraba un picheo, pero después el siguiente picheo le hacía swing por donde viniera la pelota y le pegaba. No, y Esas de paso son era un bateador habilidades muy naturales, inteligente. pues. Sí, sí, sí. Son habilidades naturales, bueno, y después él jugó un poco de años, porque como pitcher él no hubiese tenido oportunidad de pasar de clase A, digo yo, pues, porque él no lanzaba duro Así es. ¿sabes? Tenía el brazo cortico. Pero después cuando le dieron la oportunidad como bateador, bueno, fíjate, son muy pocos esos casos que pasan de pitcher a bateadores. La mayoría Ujú. de las veces es que hay tipos que tienen buenos brazos, entonces como no batean, entonces los ponen a lanzar. La mayoría de las Correcto, veces exactamente. pocos los casos que se dan, pues, y menos que lleguen a grandes ligas. Tipos que han De paso. sido pitcher y de paso lo conviertan en bateadores y llegan a grandes ligas. Porque siempre se da más que todo, más que todo es al revés, ¿no? Comienzan a veces como peloteros de Sí, posición, luego ven la destreza que pueda tener, que tiene un buen brazo, una buena velocidad y lo convierten en pitcher, pero no es común que se dé al revés, ¿no? Que en no, este caso sean lanzadores y sean convertidos en bateadores por la capacidad que tienen para batear. No son muchos, eso es al revés. Mira, se conectó el gran Alejandro Freire, ¿vale? ¿Ah? Otro primera base. Pero, Alejandro, gran pero amigo ese era bueno también. con el bate, pero eso con el guante no era muy bueno. Sí. Bueno, se defendía, se Ah, defendía. sí, sí, Y sí, metió eso un es cuantos verdad. palos también. Bastante caballo, ¿ah? Y sobre Sí, todo para los importantes. Sí, señor. sí, señor. Mira, por ahí está también el gran Mike Pérez, vale. Un abrazo para Mike y además un feliz cumpleaños para su esposa Donna, que es gran amiga. La verdad que le mando bendiciones, pero
de este tamaño grande dona un gran ser humano, una de esas personas que siempre está pegada acá viendo los likes, que además es fiel, consecuente y amiga personal de este proyecto. Un abrazo para Dona, Mikel, consiéntemela mucho hoy. Mira, pero están Feliz hablando de. Ah, cumpleaños. bueno, Aprovechar. mira, me están hablando de Carpenter también, sí, bueno, y Carpenter, oye, más Carpenter, pero obviamente más actual. Fíjese, señor Jesús, mire, usted gusta los 85, Tú 86, me puedes por ahí decir más o menos chalao. contaba. Estás por Bueno, ahí más chalao, viejo que el Señor Jesús. es verdad. Pero Ah, el debuta, ya usted contó cómo fue el tema de su debut de los 22 años de su firma, lo contaba al principio, pero fíjese que su ascenso fue muy vertiginoso y muy rápido también, a pesar de la edad en la que pueda firmar con 22 años, porque la primera oportunidad se la dan en el 85-86 y de una vez Chalao Méndez gana el novato del año, sorprende a todo el mundo, batea más de 300 y sobre todo esa capacidad defensiva en primera base. ¿Cómo fue esa primera temporada para Chalao adaptarse a la Liga Venezolana de nivel profesional al mayor nivel y sobre todo ganar el novato del año, que siempre es un premio que para un novato, en este caso, para una persona que está comenzando, siempre es importante? bueno, tú sabes que ese año, yo desde que comenzó el año, yo estuve con la selección de Venezuela. Entonces Ajá. se hizo un torneo sacaron unos equipos por una liga instruccional para ir preparando la selección de Venezuela. Porque ese año teníamos unos panamericanos en Caracas, dos panamericanos de béisbol. Entonces, Uh-huh. bueno, en esa liga, la liga instruccional, habían 5 peloteros profesionales y los demás eran peloteros amateurs. Y bueno, en esa liga yo quedé segundo mejor bateador detrás de Jesús Tiamo. Ajá. Luego hubo otra liga más que sacaron. Ese año salió la liga de verano. La liga de verano que estaba la UCB que dirigía Pompeyo y yo jugaba con la UCB. Claro. Estaban Cocodrilos de Caracas, los Nacionales, estaban varios equipos. Entonces, en esa liga sí eran todos profesionales, pero habían 5 peloteros amateurs. Y yo jugué con el equipo de la universidad. De los peloteros amateurs estábamos Jesús Cartagena, Jesús Moya, estaba Ever Velázquez y José Genovés. Pues. Entonces éramos 5 Okay. peloteros que estábamos en la selección de Venezuela. Y en esa liga yo batí muy bien también. Y era combate de madera. Por eso fue que yo me fui a jugar. En esa época uno jugaba, era combate de aluminio. Entonces con aluminio yo daba jonrones. Pero después con madera yo tenía que ajustarme y buscar de dar línea. Porque si levantaba la Wow. bola era un fly al outfield. Entonces yo me fui ajustando allí. Bueno, después, representé a Venezuela varias veces ese año y yo regresé de unos Juegos Bolivarianos de Ecuador, en Guayaquil, el 20 de noviembre. Y el 22 de noviembre me llamó el señor Homero Díaz Osuna para que fuera a firmar con los Tigres de Aragua. Uh-huh. Entonces ya yo había ido a una práctica que fue cuando me vio el manager Jim Fregosi, pero el señor Homero quería que yo jugara ese mismo día y ya había pasado un mes de temporada, porque fue el 22 de Ajá. noviembre. Entonces, ese día no firmé Wow. porque ya era muy tarde y firmé al día siguiente, el 23 de noviembre, porque yo tuve que regresar a Caracas, consultar con mi mamá, ¿sabes? Porque mi papá había muerto el año anterior y eso. Entonces, bueno, ese día regresé a Caracas, consulté con mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, eso era lo que tú querías y lo que tu papá quería. Entonces, bueno, al día siguiente me fui para Maracay, llegué allí a las 12 del día, firmé el contrato con los Tigres y a las 7 de la noche estaba jugando en Barquisimeto. Ese día me dio el Estaba chance. debutando de una vez. Sí, porque yo sí le dije a Jim Fregosi que yo quería firmar aquí en Venezuela, pero yo quería firmar para Estados Unidos primero. Y vino Jim Fregosi y me dijo, bueno, yo te voy a dar 5 juegos y en esos 5 juegos tú me vas a demostrar que puedes jugar. Y después yo veo si te consigo un contrato para Estados Unidos. Entonces, bueno, me dio la oportunidad ese mismo día, ese día me fui a 5-0, después al día siguiente regresamos a Maracay y
y en el primer turno yo di un doble. Y después de allí, bueno, comencé pues a calentarme. Y al día siguiente me fui de 3-3. Entonces, bueno, la primera semana estaba batiendo 500 y pico, 400 y pico de averaje. Sí, Y bueno, señor. allí fue donde comenzó todo, pues, y allí me quedé en el line-up. Yo comencé jugando left field y después vino Fregoso y me puso a jugar center field, porque ese año yo no jugué primera base. Entonces yo sabía que yo tenía que Ah, buscar de jugar a outfield porque yo para jugar primera base, yo no era muy grande y tampoco era correcto. jonronero. Entonces yo dije, tengo que buscar de jugar cualquier posición. Entonces en el outfield yo me defendía, pero yo no era muy rápido tampoco. Entonces, bueno, yo tenía todo en contra, pero yo bateaba y fildeaba, que era la otra ventaja que yo tenía. Bueno, entonces, Correcto. como bateador, ese año en un mes y pico, yo pegué 50 y por eso fue que quedé novato del Claro, año. Pues yo le pasé por claro, mira, aquí encima están, a el que estaba mira, aquí está, allí hasta un jonrón, porque Chalao era un bateador de línea de seca, línea. bueno, hasta un jonrón ese año. Bueno, ese jonrón lo di el día del cumpleaños de mi mamá, el 8 de Ajá, diciembre. Y ese día vino Jim Fregosi, de paso estaban televisando el juego. Ese día vino Jim Fregosi después que terminó el juego, porque yo di el jonrón para empatar el juego por ahí en el séptimo inning, séptimo, octavo inning, y después vino Leonardo Hernández y dio otro jonrón y nos fuimos arriba. Entonces, después que ajá, termina el juego, viene Jim Fregosi y me dice, mañana pido tu contrato para que firme con los Cardenales de San Luis. Y eso para correcto. mí fue una emoción grandísima. Y bueno, esa misma tarde yo me regresé para Caracas, porque fue un domingo, entonces, bueno, el cumpleaños de mi mamá, bueno, ese es el mejor regalo que yo le pude dar ese día a mi mamá. Entonces No, fue bueno, muy sin duda, emotivo además, eso. además que Sí, en el Senado dio 600 parables, fueron contra nada. Y ese año fue uno, y al final el otro fue en el 94-95, ¿verdad? Sí, en el 94-95, donde, bueno, después el año siguiente le dan un guantecito de sí. oro, porque antes no se entregaba, bueno, imagínate, que Chalao tenga un guante de oro, nada más en la liga, es una falta de respeto, lo que pasa es que antes no se entregaba. Pero bueno, uno solo, ¿ah? Cuando Sí, no, debería haber fueron ganado varios, seis. pero no me los Mira, yo creo que fueron 3, pero los otros nunca me Ajá. los entregaron. Me entregaron fue uno Lo- solo. lo- Porque fue simbólico, porque los otros no fueron simbólicos, Sí. porque para Y, oficialidad de la liga es uno solo, es increíble. Pero, lo más sí. increíble, por ejemplo, es que Chalao Méndez y Omar Vizquel, quizás el mejor campo corto en la historia de nuestro país a nivel defensivo, y Chalao, el mejor Sí. primera base, tienen un solo guantecito de oro en Venezuela. En Venezuela. No, ¿ah? ¿Cómo? Bueno, y Eso se cuenta y Vizquel no se tiene, cree. ¿Ah? y Vizquel tiene cuánto, 13 No, años, tengo 13 en 11, Grandes 11 Ligas. en Estados Unidos. 11. Ajá. O tiene 11. Mira, por cierto que hay dos grandes personas aquí en el chat, vale, mira. Está mi compadre Edgardo Alfonso, quien envió un gran abrazo, y está el señor el cantante, el señor Luis Ojo, Edgardo también Alfonso, conectado. Un abrazo. tremendo bateador, ¿eh? Tremendo Eso. bateador, un caballero. Un gran abrazo No pudieron para batir esos dos. Edgardo. No, no, no Mira, batearon. Dígame Luis Ojo. Luis Ojo era fastidioso. Mira, yo te voy a contar esto. A Luis Ojo tú te ponías a trabajarlo y Luis Ojo era FAO y después con el peor picheo era que te pegaba una línea. Entonces, Eduardo Pérez después decía, no, o sea, él es maracucho, no, a ese coño vamos a picharle pura recta por el medio, que se envase el solo. Entonces, la única manera que había de sacar a Luis Ojo era que se sacara de agua él mismo. Pero tú te ponías a es trabajar a verdad, Luis Ojo y te pegaba una línea. es verdad. Luis Ojo es Además, uno tú de los sabes que, bateadores más difícil de esta liga, pues, y de paso nunca se ponchaba tampoco. no, pero tú sabes que con Edgardo Sojo era había un difícil de mito, ponchar también. con Sojo había un mito, y yo acabé con ese mito el jueves, porque la gente, no, que Sojo no daba jonrones, que Sojo daba puro podrido. Lo Ah, que sí, él lo entonces hizo yo fue dije, a coger honrones. no, pero ya va, ¿cómo que no los dio? Ya va, ¿cómo que no los dio? Yo en No, estos días porque monté no un le hacía video con falta. 4 jonroncitos, un videíto de 1 minuto con 4 jonroncitos. Sí, Ajá, bueno, para que la gente no hable, porque cuando la señora Zulay iba le hacía pero su que estaba arepita jugando, bien rellena. estaba jugando con pelota de golf. Y mira, y por ahí también acaba de llegar mi amigo, el señor Richard Garceja, caballete El, también. ¿Ah? El bueno, guapo. hace ratico lo escuché ahí con Luis Ojo, que estaban ahí.
echando Sí, ya vaina, Armando. Mi pana, se el vinieron para acá. matador. Mira, eso tú tenías que ver ese estadio de Ajá, Maracay cada vez que entraba Richard García a lanzar. Le ponían la canción del matador y todo el mundo se contagiaba en ese estadio. Y sí, venía señor. Richard con 3 Eh, picheos y mataba la partida. ya. Ese sí era el Es que con matador, de Richard, verdad. mira, es que con Richard pasa algo ¿sabes qué? Para las nuevas generaciones, y esto ya entramos en un debate aquí en este espacio, porque a veces, de repente cuando no tenemos un invitado, entonces nos conectamos ahí, yo me conecto con cualquier amigo y empezamos a debatir. Entonces mucha gente porfiaba en algún momento y decía, no, pero es que el mejor cerrador de la historia del país es fulanito de tal. Mi hermano, mire, eso no admite discusión. Los números están allí. Uno puede debatir Ahí es. ciertas cosas, ¿verdad? Cuando los números son parejos, porque hay debate. Exacto. Pero es que los números de Richard en Venezuela son algo impresionante. Y además que Richard tiene 123, creo que son. No recuerdo la cifra exacta, ¿verdad? Creo que son 123 salvados. Tiene incluso casi 40 salvados más que el que le sigue. ¿Ok? Y Qué además bárbaro. Richard, entre el 93 y el 96, no tuvo un solo blown save. O sea, Qué 36 bárbaro. oportunidades de salvar, 36 salvados. 124, me dice Luis. Esa es la cifra exacta. O sea, fíjate tú, 36 oportunidades de salvar, 36 salvados en ese lapso. Caballete, papá, caballete. O sea, las Era temporadas un de caballo, Richard, Richard era un no, 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 caballo. Cada no, vez que no, no. estaba ahí, uno que estaba allí a la defensiva, cuando traían a Richard, uno sentía como un alivio. Uno Eso es sabía correcto. que, bueno, hoy ganamos el juego. No, y Sí, no, además, Richard era, mira, de además verdad era un Richard es el personaje. único. Mira, Richard es el único lanzador en la historia de la liga en ser pitcher del año. O sea, solamente hay dos pitchers, dos lanzadores que han ganado al lanzador, al mejor lanzador del año, relevistas, que son él y Jan Machi. Solamente son los únicos Sí, dos. Pero aparte, Richard es el único que ha ganado cerrador del año, pitcher del año, regreso del año. Los tres premios. qué Ningún otro bárbaro. lanzador lo ha conseguido. Es el único. O sea, lo de Richard es mi hermano de retirar su número, de una placa, de todo, todo. Claro, Richard deberían retirarle el número aquí con los Tigres de Eh, Aragua, porque sin duda. él fue sacado malamente de allí de los Tigres, porque Richard todavía era caballo pues cuando lo sacaron de los Claro. Tigres. Entonces, Y lo fue que pasa es campeón, que no porque se fue aguantaba, campeón. no aguantaba injusticias allí en el equipo. Cuando él veía una injusticia, entonces él se manifestaba, pues. Entonces, era un carajo que defendía a sus compañeros y las causas justas, pues. Ese era Richard No, Garcés. no, sin duda. Y además que yo lo puedo decir, yo tuve uno de los Y el primeros pan, live que yo tuve acá fue con Richard. Y es tremenda persona y ser humano. La verdad es sí, sí. que pasada. O sea, y además que Oye, Richard es uno de esos peloteros que te deja un mensaje. Te deja un sí, mensaje. Y eso es importante también, siempre. Bueno, como dicen por ahí, un gran líder. Bueno, sí, entre tantas cosas que hay con Jesús Chalao Méndez, a mí, por ejemplo, hay una, que ahorita nos quedan 12 minutos, yo igual le voy a pedir un poquitico más, pero en esta parte hay una anécdota que yo quiero que me cuente. JT Snow vino al país, en aquel momento como un novato. JT Snow sí. prometía ser uno de los primeras bases defensivos también de las grandes ligas, y de hecho lo fue, porque ganó, creo que ganó 5 guantes de oro, no estoy seguro. ¿Ganó 5 o cuántos ganó? Seis guantes de oro, como 6. fue que ganó. Seis. 6 guantes de oro ganó el señor JT Snow. Pero lo más impresionante es que llegó a Venezuela y se encontró que el dueño de la primera base era el señor Jesús Chalao Méndez. Yo no sé, yo me imagino que de repente JT Snow no sabía quién era Chalao y me imagino que iba a No, jugar con su mascotica y con su mascotica iba a jugar en primera base. Y la anécdota que cuentan es que cuando lo vio jugar, la primera vez que lo vio jugar quedó pero completamente boca abierta. Dijo una pregunta, ¿quién es este señor que está en primera? ¿Quién es este señor que está en primera? Y tuvo que ir a jugar al desfile. Pero además, JT no cuenta, después de su carrera, que pasar por Venezuela, que ver jugar a Jesús Chalao Méndez en primera base, ¿okay? Y de paso, aprender de Jesús Chalao Méndez para él fue muy importante en su carrera. Habla un poquitico de eso, de esa anécdota con JT Snow. no, bueno, tú sabes que cuando comienza la temporada, los entrenamientos, ya yo sabía que iban a traer a JT Snow y que yo posiblemente iba a jugar en el field. Y
yo le dije, bueno, yo no tengo problema. Cuando llegué el manager, que era Grady Little ese año, Grady Little, Ajá. y habla conmigo y me dice, ¿no? Que va a jugar JT Snow primera base. Y yo le digo, no, yo no tengo problema. Mientras yo tenga el line, no, tú me puedes poner en el left field, center field, right field, donde sea. Pero yo lo que quiero es estar en el line-up. Entonces, yo comencé jugando left field. Y por ahí, después de la primera semana, ya yo estaba establecido pues, como primera base de los Tigres de Aragua. Después de la primera semana, viene un juego, no me acuerdo con quién era, pero yo sé que le lanzaron 2 piconazos y él no los pudo levantar. Y después le dieron un rolling, parece que hizo un error y comenzó el público a gritar chalao en la tribuna. Empezaron a gritar chalao para que jugara primera base. Entonces, porque JT Snow vino a pulirse como primera base aquí en Venezuela. Pero yo siempre agarraba mi rolling en primera base y nos poníamos juntos para agarrar rolling y después yo me iba a agarrar mi fly para el left field durante la práctica. Entonces, un día después que empiezan a gritar mi nombre ahí los fanáticos, viene el manager y me pone a jugar primera base. Y en el primer inning era contra Magallanes. Tú sabes que con Magallanes siempre se llena el estadio. Sí. Era contra Magallanes, entonces estaba bateando Edgardo Alfonso y de un rolling por la raya de primera base. Y yo me tiré de cabeza y cogí la pelota y saqué el lado. Entonces ahí todo el mundo se paró a aplaudir. Después ese día me lanzaron como 3 piconazos, los 3 los levanté, hice varias jugadas allí. Ese día como que se encargaron de probarme pues en primera base. Porque hice varias jugadas buenas, entonces cuando termine el juego viene el manager y nos llama a la oficina y nos dice, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando juguemos en Maracay, Chalao Méndez va a jugar primera base. Y cuando juguemos fuera de Maracay, JT Snow va a jugar primera base. Yo le dije, mire, yo no tengo problema, yo puedo jugar primera. Yo en realidad no tenía problema por eso. Yo lo que quería era estar en el line-up. Entonces, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo y de allí en adelante nos hicimos pana, JT Snow y yo. Entonces, en las prácticas, yo siempre practicaba con un guante muy pequeño, un guantecito como de segunda base. Yo lo mandé a hacer en México y todo. Entonces, a él le gustó el guantecito ese. Entonces, yo agarraba rolling en la práctica con ese guante. Le decía a los tipos a los infielders, pues, que lanzaran piconazo. Y yo también le decía a él, porque yo era una persona que yo estudiaba mucho el terreno de juego, el terreno en sí, pues. Cuando los terrenos no eran como los de ahora, que ahora son una alfombra. Entonces, esos terrenos de antes, bueno, muchas veces estaban muy flojos y cuando eran flojos, la bola, cuando te lanzaban un piconazo, la bola se arrastraba. Y cuando el terreno estaba muy duro, por ejemplo, el estadio de Barquisimeto, que era durísimo, la bola se levantaba mucho más. Entonces, yo ya tenía eso calculado en la práctica. Y en los juegos lo que hacía era jugar con mi mascotín grande y entonces, bueno, levantaba los piconazos, los rolling, ya yo tenía el terreno estudiado. Que es lo que yo veo que no hacen ahora, pues ningún pelotero se pone a ver nada de esas cuestiones. Entonces, bueno, JT siempre nos poníamos a agarrar rolling juntos ahí en primera base y de allí, cuando él se fue, porque él se fue lesionado jugando en left field. Aquí había una cerca de alfajol, entonces dieron un batazo y él hizo tremenda jugada en el left field, cogió la bola ya y se dio un golpe en las costillas y de allí no pudo jugar más por unos días. Lo mandaron a llamar los Yankees de allá de Estados Unidos. Después que se recuperó, lo querían mandar de nuevo para acá, para Venezuela, pero ya el manager dijo que no necesitaba a JT Snow. Entonces, bueno, no pudo regresar. Pero antes de irse, yo le regalé el guantecito que yo tenía. Y él se quedó con ese guante, y bueno, él siempre me daba saludos y todo eso, y él me dejó también un mascotín de los de él, pues con el nombre de él y todo. Entonces, bueno, después de allí, todavía lo conserva. La historia cambió, pues JT Snow, 6 guantes de oro en Grandes Ligas y todo eso. O sea que eso, algo le ayudó, pues. Claro. Y él siempre me mandaba saludos, y una vez le preguntaron a él que por qué él no jugaba, porque él no jugó primera base aquí en Venezuela. Entonces él mismo dijo que no, que ahí en Venezuela hay
una leyenda viviente que se llama Chalao Méndez, que tenía que jugar primera base. Eso fue la palabra de JT Snow. No, pero es que incluso yo leía, y eso lo leí yo hace años, una entrevista que él dio para MLB Network, incluso un poquito antes de su retiro, un poquitico antes, pongo un año antes, cuando hablaban de todos sus guantes de oro y de su paso sobre todo por San Francisco. Y él hablaba de lo importante que fue a él pasar por Venezuela y poder con los Tigres de Aragua tener esos consejos en aquel momento de Jesús Méndez, ¿no? Porque ese fue el nombre que salía reflejado en el escrito, Jesús Méndez, no hablan de Chalao, porque Sí. yo también te voy a preguntar por qué le dicen Chalao. Pero a mí me sorprendió mucho en lo particular que una persona como JT, no, o cualquier persona que pueda ganar 3, 4, 5 guantes de oro, 6 guantes de oro, venga a nuestro país y de una u otra forma se pare firme, ¿no? Como decimos nosotros en el argot del béisbol, se pare firme ante una leyenda nuestra que posiblemente no jugó Grande Liga. Yo creo que Chalao Méndez, si hubiese, a ver, jugado en los 90, en ese boom, en esa explosión de peloteros venezolanos que llegó a las Grandes Ligas, a mí no me queda ninguna duda de que Chalao Méndez hubiese sido Grande Liga y no me queda ninguna duda también de que hubiese ganado un guante de oro con cualquier organización en MLB. Es que no tengo dudas. Lo que pasa es que en el momento que debuta Chalao Méndez, era un poco más complicado ascender a Grandes Ligas. No cualquiera llegaba en Venezuela. Después de los 90 Era hubo la explosión. difícil. Uh -huh. Sí, era difícil y la organización también donde que pertenecía era más difícil todavía. Yo jugaba con los Cardenales de San Luis y ahí los Cardenales eran muy exigentes. Pues los outfielders en esa época eran Vince Coleman, que volaba, Willie McGee era el center field, el right field era siempre un tipo fuerte, si Tom Brunansky o otros tipos de eso. Después las primeras bases tuvieron Keith Hernández, fue tremendo primera base. También. ¿Quién más? Bueno, Pedro So, Guerrero, que era un bateador fuerte. Pedro Guerrero. Ajá. Y el año que jugó Andrés Galarraga con los Cardenales de San Luis también. Cardenales de San Luis. Entonces allí no había cabida, pues era difícil. Yo batallé bastante en ligas menores, pero también hubo otro factor, que no existía la ayuda que hay ahora. Antes Correcto. aquí no te decían nada, ningún instructor te decía nada. Antes teníamos era el coach de picheo, el manager y el trainer. Eso era lo que había en los equipos. De vez en cuando iba un instructor de bateo de ligas menores a ver los juegos, pero nunca te decían nada. A veces ven a batear, entonces te ponían a batear allí en la práctica temprano, te decían cualquier cosita, pero ya de ahí no te decían más nada. Entonces no había pesa, porque yo sé que si yo hubiese levantado unas pesas en esa época, o si hubiese existido gimnasio en los estadios, o cualquier otra cosa, o alguien que te empujara pues, a hacer esas cosas, yo lo hubiese hecho y quizás me hubiese colado para Grandes Ligas. Claro. Yo sé que yo pude haber jugado, ponle tú como un suplente, pude haber jugado defensiva en primera base, pude haber sido un pin hitter, pude haber sido un jugador suplente en el outfield también. Yo sé que yo me pude haber colado, pero no tenía tampoco la gente ni la motivación que te dijera algo. Y uno llegaba aquí a Venezuela y tampoco había no había nadie, no había una persona que te dijera lo que tenías que hacer. Pues de repente te da un consejo un pelotero ya de estos más viejos o tipos que ya habían jugado Grandes Ligas, pero en sí uno creía que las condiciones iban a ser así fácil, pues natural. Pero no, uno tiene que ayudarse. Ese es el consejo que uno le da a los muchachos ahora. Tú mismo tienes que ayudarte. Quizás si yo me hubiese ayudado un poquito más, de repente hubiese corrido mejor, o si hubiese levantado peso, hubiera dado unos 12, 15 honrones, que eso iba a hacer bastante. Entonces, bueno, las herramientas que teníamos en esa época también eran malas, los bates eran malísimos, las pelotas eran súper malas. Dígame, las pelotas que habían aquí en la Liga Venezolana de Béisbol, traían unas pelotas mexicanas que tú le dabas un batazo y esas bichas quedan como una cachapa,
quedaban aplastadas del batazo que uno le daba. Entonces no había la herramienta, pues no se dio el momento, pues, pero bueno, no me Bueno, arrepiento de eso. ahorita vamos a terminar el punto porque nos quedan 10 segundos, pero entonces en un minuto y medio regresamos para la última parte. Ok, Ya perfecto. regresamos porque hay varias cosas sabrosas que le voy a preguntar ahorita al Chalao Méndez. Ya regresamos.